El diputado. A mí me gusta viajar en tren, sobre todo cuando no hay otra cosa a mano. Bromas aparte. Sí, me agrada levantarme del asiento y andar por los pasillos, pasar de un vagón a otro, quedarme ociosamente en el salón comedor, apearme en las estaciones y sobre todo pararme en la plataforma trasera del último coche y desde allí mirar cómo huye en el paisaje, la tierra que voy atravesando. Qué bonito sería poder hacer lo mismo en los aviones, que estos tuvieran en la cola una suerte de góndola transparente, desde la cual se vieran las nubes, las rubias auroras, los ríos como cintas de plata, y en la noche las metrópolis parecidas a enjambres de luciérnagas y esos otros misteriosos puntos iluminados que pronto desaparecen en la sombra y que sin duda corresponden a pequeños pueblecitos, aldeas dormidas y quietas donde todavía es posible la paz. Mientras esto no ocurra, el ferrocarril llevará ventaja al avión, por lo menos para mí. Y lo que más me gusta es comer en el tren. Lo que en él se sirve es tan sólido y consistente como lo que le traen a uno en un restaurante, tan lejos de las frivolidades con que nos atosigan en los vuelos como de las esquemáticas meriendas de los paraderos del bus o del automóvil. Por eso, cuando aquel mediodía me acomodé en una de las mesas del casi solitario comedor del tren que cruzaba lenta y melancólicamente la llanura, mi alegría era tan genuina que no alcanzó a enturbiarle el tipo que se sentó frente a mí, a pesar de tener a su disposición muchos otros lugares vacíos. Por este hecho y por su apariencia, era un hombre grueso, de edad madura, rubicundo, con patillas y bigote de un excelente gris de peluquería y que llevaba una campera de cuero de cabra gamuzada. Adiviné que buscaba a alguien con quien charlar para matar el tiempo. Ante intrusiones como estas, suelo poner cara de palo. Pero ese día, sea por el hechizo del tren, sea porque había bebido un buen aperitivo, no apelé a tan desabrido recurso. Además, hubiera sido difícil usarlo sin caer en la afectación ante la cortesía de aquel viajero que se empecinaba en que el mozo me sirviera en primer término y que se adelantaba con amabilidad a todos mis deseos. En suma, 5 minutos después y a punto de empezar el almuerzo, ya no éramos dos desconocidos, sino dos camaradas de viaje. Creo que dedicó unos 30 segundos a hablar del tiempo, otros tantos a informarme acerca de la región que atravesábamos. ¿Es usted de por aquí?, le pregunté. No, pero conozco bien todo el país. Yo fui diputado, me dijo. Y sonrió, al parecer muy contento de habérmelo revelado. No supe qué contestar. En ciertas épocas de nuestra reciente historia, una cosa así podía sobrevenirle a cualquiera, como el sarampión o la gripe, pero lo miré con aire de respeto. Me dio una fecha, ¿se acuerda? Y por el partido y un nombre, y yo lamento haberme olvidado de ambas circunstancias, aunque creo que da lo mismo recordarlas o no. Y mi nombre es, me lo dijo, y también juro que igualmente lo olvidé casi en el acto, o más bien confieso que no le presté mucha atención. El mozo, que se había llevado ya despachado el plato de fiambres, trajo unas escudillas llenas de sopa de verduras y los dos nos aplicamos a la cuidadosa tarea de tomarla. Aunque este es un trabajo difícil, que requiere suma atención, a su término, empero, el diputado me había contado ya 2 o 3 divertidas anécdotas de grandes bonetes parlamentarios a quienes había conocido y tratado. Se reía de ellos con ganas, secándose de tanto en tanto los labios y a veces también el mentón, porque llevado por las evocaciones se descuidaba un instante y entonces la sopa le saltaba alegremente de la cuchara a la pera, e incluso a la servilleta que se había metido con vigor bajo el cuello de la camisa, como si ésta fuera la sabanilla del peluquero. Por fortuna, el tren paró en una tranquila estación de pueblo y antes de que arrancara de nuevo, los dos pudimos terminar la sopa en paz y equilibrio. A esta siguió un filé de pejerrey, un tanto corrioso, es cierto,
con arvejas gratinadas. Aunque el diputado se las comió a todas después de perseguirlas ceñudamente por el plato, creo que lo hizo sin saber qué eran, entusiasmado por relatarme la elección del año no sé cuántos en la que ganó su banca. Creí entender que el candidato natural, un tipo de campanillas, se murió inoportunamente y que entonces él, que figuraba como suplente o algo así, que por suerte y de carambola fúnebre apareció en la Cámara. ¿Y se adaptó pronto?, le pregunté para que no me creyera mudo. Sí, enseguida. Mi experiencia política ya era considerable y además ahí estaban los correligionarios. Disculpen ustedes, pero dijo eso, correligionarios. Teodorito, al que le decíamos Pico de Oro, el Beto Salas, tipo formidable, el Turco, así lo llamábamos, a Efraín Chafar, un muchacho como hay pocos. Pancho Moneta, oh, gran parlamentario, ¿recuerda? Mentí por segunda o tercera vez, y ellos me ayudaron como a un hermano. Sentarme a mi banca fue como hacerlo a la mesa de mi casa a la hora de comer. La comparación me pareció poco elegante, pero desde luego no se lo dije. Habíamos parado en otra estación, esta vez pelada y triste, donde una vieja camioneta parecía esperar allí desde hacía años la llegada de algún fantasma, pero no la vio. Siguió hablando con voz que de vez en cuando levantaba cierto vuelo oratorio, mentando la virtud cívica de los prohombres, la posición principista del partido y también las insobornables y patrióticas comunidades unánimes. Esta frase me pareció muy útil porque podía ser usada tanto al derecho como al revés. Por ejemplo, la patriótica unanimidad de las comunidades insobornables, sin que significara nada ni de una forma ni de otra. El tren arrancó perezosamente. Fue allí, en la Cámara, donde él realizó su aporte cívico. Se reputó a sí mismo como un hombre lleno de ideas. Le bastaba una circunstancia cualquiera, un dato, una información, una puntica así, me dijo, señalándose la pulida uña de su meñique, para presentar enseguida un proyecto de ley. Proyectos de ley, eso es, me brotaban como si fueran pelos, más bien como frutos de un árbol. Me animé a proponerle, porque evidentemente las comparaciones no eran su fuerte, pero él me corrigió con viveza. El almuerzo había terminado. Pedimos otra vuelta de café y nos quedamos en el salón comedor mientras el tren seguía rodando bajo la luminosa hora de la siesta. No, señor, como pelos. Así era, en efecto, dado que los pelos brotaban con mayor rapidez que los frutos. Durante los 4 años que duró su mandato, presentó innumerables proyectos e incluso regaló unos cuantos a otros colegas menos imaginativos, más perezosos o más ocupados en cosas concretas. ¿Y qué ocurrió con ellos?, le pregunté. Señor mío, los proyectos tienen un curso reglamentario ya determinado. Hay que presentarlos fundamentados y firmados en la Secretaría de la Cámara, que les da entrada y los incluye en el orden del día. Se lo gira luego a la comisión correspondiente, esa los estudia, produce despacho y... Sí, eso ya lo sé, le interrumpí, porque los trámites, aunque sean solo narrados, me aburren mortalmente. Pero, ¿cuáles se aprobaron? El diputado bebió un sorbito de café. Bueno, yo soy un creador. Mi vocación son los proyectos. Cuando un proyecto es bueno, alguien lo realizará tarde o temprano. Esto puede hacerlo cualquier mediocre, pero la idea no. La idea es la chispa, el motor, el nervio, el aguijón. Y la idea queda plasmada en el proyecto, que es lo que vale. Apoyó la frente en la palma de su mano como si ella fuese un pródigo racimo de pensamientos cuyo peso lo abrumara. Y enseguida enumeró algunas de sus propuestas. Un monumento al indio Querandí, otro al Diaguita, otro al araucano, un cuarto al conquistador español, el siguiente al colonizador, el sexto al inmigrante y al criollo, y todos a ser erigidos en lugares más o menos históricos. Proyectos de bustos, mausoleos, frisos, fuentes ornamentales, estelas, columnas, alto y bajo relieves y hasta hipogeos destinados a memorar héroes surtidos.
La mayor parte de estos casi desconocidos, pero descubiertos por él. No bien conseguía algunos datos, presentaba el proyecto correspondiente. Nueva detención. Ahora en la animada y bulliciosa estación de una ciudad importante. Gritos, exclamaciones, saludos, pitadas, bocinazos. El diputado me dijo: pronto llegaré. Voy a paso quemado a pasar unas vacaciones en la estancia del Turco Chafar. Hace unos asados estupendos. Y vea usted, precisamente para esta ciudad donde ahora estamos parados, presenté un proyecto formidable. Convierte el arroyo que pasa por aquí en un parque nacional. Lástima que el intendente era de la oposición. Se opuso y el asunto no prosperó. Cuando el tren se movió otra vez, el diputado siguió con sus proyectos. Becas para estudios útiles y de los otros. Premios, donaciones, subsidios, bibliotecas circulantes en los aeropuertos. A cada turista se le regalaría un ejemplar del Mantir Fierro, traducido a la lengua que hablara. Protecciones, ayudas, retiros, pensiones para viudas y huérfanos, ancianos y desvalidos. Aquí el diputado suspiró. La Cámara le había aprobado por fin uno de sus proyectos, pero la justicia histórica llegó demasiado tarde. La beneficiaria, una bisnieta de no recuerdo qué explorador del Cabo de Hornos, murió un mes antes. Puentes sobre ríos, arroyos, canales, torres y creo que hasta zanjas. Caminos para cualquier parte. Y haber sido realizada solo la mitad de todo eso, el país entero estaría hoy cubierto por espléndidos monumentos de mármol y bronce, arcos de triunfo, obeliscos, monolitos y mil cosas más. Confieso que en el campo de la educación sus proyectos me parecieron desafortunados. Por ejemplo, un instituto del payador con su biblioteca, archivo, auditorio, centro de cómputos y una escuela de altos estudios de dactiloscopía, fisonómica y pedicuría. ¿Todo eso junto? Me animé a preguntar y el diputado, un tanto avergonzado, confesó: sí, sé que tiene poco que ver entre sí, salvo que se refieren al cuerpo humano, pero fue un proyecto de compromiso. Tenía 3 pedidos y los refundí en uno solo. Una universidad donde la enseñanza se impartiría en lenguas indígenas prehispánicas, el quichua, el araucano, el guaraní, el toba, pero tartamudeé. Hoy muy poca gente habla esas lenguas, salvo el guaraní. Ah, está el valor del proyecto, me dijo levantando ante mi nariz un índice rector y parlamentario. Y usted, que es una persona inteligente, lo advertirá enseguida. Es el regreso a las fuentes, el rescate de la autoctonía, mi querido amigo. Plausible, muy plausible. Pero ¿habría profesores capaces de dictar anatomía en mataco o psicoanálisis en guaraní? Eso ya no sería cuestión mía, sino del Poder Ejecutivo, que es el que debe hacer cumplir las leyes. Poseído por una apasionada fiebre creadora, no había tenido tiempo de perseverar. Yo no sirvo para el trabajo de hormiga, me dijo, de manera tal que alguno de sus proyectos se convirtiera en realidad, salvo ese de la bisnieta. El Congreso es un cuerpo legislativo y no siempre el Poder Ejecutivo le lleva el apunte. Hay cientos de leyes que no se cumplieron nunca. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Lograr que se apruebe un proyecto da trabajo. Hay que hablar con los amigos, conseguir el apoyo de los otros bloques, convencer a las comisiones. Los secretarios de las comisiones son terribles, mi buen amigo. Jamás olvidan los favores que hacen y como en política todo es hoy por ti y también hoy por mí, porque mañana, quién sabe, uno queda ligado por muchos compromisos. Por eso mi disyuntiva fue o crear o pichulear. Así de cuestión. Yo había bebido mi segundo anís, él su cuarto o quinto, y esto y el placer de los recuerdos se le veían en la cara, cada vez más sonrosada y jovial. Ningún diputado, exclamó, escúchelo bien, ningún diputado presentó tantos proyectos como yo, nunca, en ninguna época. El tren disminuía su marcha ante la cercanía de otra estación. Él se puso de pie. Siento dejarlo, mi querido amigo, pero debo bajar aquí, en paso quemado. Volvimos al vagón y yo lo ayudé a sacar su valija del portaequipajes. Gracias. Bajé unos momentos.
me pidió. El tren para 5 minutos. Le mostraré el lugar donde proyecté levantar una columna a un joven de aquí, que de haber vivido unos años más hubiera sido una gloria de la poesía universal. Me dio su nombre, Pascualino Rogatis, que registro respetuosamente para salvarlo del olvido. Venga, venga. El muchacho realmente se merecía esta columna que proyecté. Murió a los 18 años. Lo pateó una vaca, según me dijeron. Solo alcanzó a publicar unos versos en un periódico de aquí, pero ¡qué talentazo! Por eso pensé en una columna truncada, todo un símbolo. Bajé con él al andén. Lo esperaban 3 o 4 amigos, a los cuales abrazó y palmeó fuertemente, como si sus espaldas fuesen tambores. Después volvió, me asió del brazo y me llevó a la amplia explanada tendida ante la estación, y llena en ese momento de automóviles y gente. Este es el lugar. Aquí se levantaría la columna de mármol blanco de 6 metros de altura sobre un basamento cúbico de granito negro. La vida que vence a la muerte. ¿Comprende? Ustedes dirán que fue efecto del vino del almuerzo y del anís de la sobremesa, pero juro que en cierto momento vi allí concreto, tangible, en fin, realizado el proyecto. Vi la alta, esbelta y truncada columna. Vi el plinto negro, en uno de cuyos lados estaba grabado el nombre del malogrado bate de Paso Quemado, y en el opuesto, no me pregunten cómo pude ver al mismo tiempo las 2 opuestas caras del cubo, pero como diría mi amigo el diputado, debió ser por la irresistible fuerza de las ideas, una breve composición titulada Primavera. El diputado, soltándome, pues el tren anunciaba su partida próxima, dijo: ¡qué hermosa hubiera quedado esa columna ahí! ¿Verdad, mi amigo? Naturalmente. Vea, si salgo diputado de nuevo, creí que diría: trataré de por lo menos algún proyecto se convierta en realidad, porque así como yo los dejo, ahora advierto que no sirven para nada, que son todavía menos que el humo o la vanidad. Pero no. Lo que dijo fue: presentaré de entrada nomás 9 proyectos que ya tengo preparados. Debo batir mi propio récord, ¿no le parece? Solo sé quién se es, pensé aforísticamente, y deseándole buena suerte, le di cordialmente la mano y corrí hacia el tren que ya partía. Adolfo Pérez Lasky.